Buenas tardes a toda la comunidad cristiana Pueblo Libre. Como les prometí, hice una semilla de fe, no sé el tiempo que me vaya a demorar, pero es una semilla de fe porque estuve estudiando sobre las vigilias de la noche. Hay 4 vigilias que a veces se nos pasan por alto, estas vigilias, pero son necesarias saberlas por nuestra educación cristiana, para saber. Y tiene que ver con velar, velando por su venida del Señor. Y vamos a estar empezando en el capítulo 13 de Marcos, versículo, déjenme ver, 33. Mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ahí nos encontramos con las 4 vigilias que se nos instruye en la palabra del Señor. Jesús hace énfasis en una palabra de 5 letras, velad. Las vigilias de la noche son horarios donde todos duermen y nos dice que no seamos encontrados durmiendo, la palabra. Tenemos que velar cuando todos duermen. Yo le voy a enseñar, aún estando usted dormido, le cuento algo para que usted sepa. El delfín es un animal que duerme apagando la mitad de su cerebro, el ojo izquierdo, y tiene despierto todo el lado derecho, y luego en algún momento de la hora apaga el lado derecho y abre el ojo izquierdo y le funciona el izquierdo. Es extraordinario cómo Dios creó a los delfines, porque en realidad no sé cómo decir si duermen la mitad o duermen, pero la cosa es que siempre está expectante, por eso que él va nadando y no se choca, tiene como un radar, ¿no? Tampoco se pierde en su curso. Veamos lo que dice la palabra. La primera vigilia es de 6 a 9 p.m., eso se llama el atardecer. La segunda vigilia es de 9 a 12 p.m., a la medianoche. Piense usted a la hora que Dios lo levante, el Espíritu lo levanta o le pone para orar. Todos los intercesores, toda la gente de oración de la iglesia, ponga atención en este tema porque lo va a ayudar. La tercera vigilia es de 12 a 3 a.m., es el canto del gallo. Y la cuarta vigilia es de 3 a 6 de la madrugada, que es el amanecer. Entonces tenemos el atardecer, la medianoche, el canto del gallo y el amanecer, ¿no? Entonces, yo me tomé, digamos, el tiempo de estudiar cada una de estas vigilias. Quería prepararlo como un tema, un sermón para el día domingo, pero dije, no, vamos a estudiarlo en la semana y que todos ustedes, así con su sacrificio de ver este tema en YouTube o en el Face de la iglesia, lo puedan estudiar y puedan tomar notas y estudie cada vigilia. Veamos la primera, al atardecer. En Lucas 24, vamos con bases bíblicas. Todo tiene que tener base bíblica, no porque se le ocurra a uno decir cualquier barbaridad. Lucas capítulo 24, versículos 29 al 31, dice, un momentito, que estoy en Lucas capítulo 24, versículo 29. Mas a ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado y al atardecer. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estamos hablando del camino de Emaús. Emaús significa tibieza.
Emaús, atardecer, es el atardecer. Emaús significa tibieza. En el lugar de tibieza que puede trastornar. Ahí se necesita el colirio de Dios. Después de un día de trabajo a las 6 de la tarde, se necesita el colirio de Dios para ver nuestra realidad del cansancio del día que hemos tenido. La palabra dice que lo que nos hace perder el ritmo, dice la palabra en Eclesiastés, es la tibieza. Es una hora muy delicada. La tibieza hace que usted no ore bien, que no vea claro. Pero la tibieza también tiene con algo que ver. La hora del atardecer tiene algo que ver. Es la hora del pago. Es la hora de pagar su salario. Mateo capítulo 20, versículo 7, porque estamos hablando de esta cultura. Mateo capítulo 20, versículo 7 y 8. Dice, y le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él le dijo, y también vosotros a la viña, y recibiré lo que es justo. Cuando llegó la noche, ya 6, 7 de la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es muy interesante. En esta vigilia, si usted se durmió, no sabrá el momento de su honra. No sabrá el momento de su recompensa. Es la hora del pago por el trabajo. Cuando Jesús habla en esta cultura de la Biblia, siempre habla a gente que con la viña, con los árboles, con la tierra, porque era una cultura de gente que apacentaba ovejas y pone como ejemplo muchas veces la viña. Por eso que esta hora era la hora del pago. En el mundo espiritual dice que lo que usted dice, este sembró, trabajó, es el momento de pagarle. En el mundo espiritual, el que trabaja durante el día y entra a un momento de oración a las 6, 7 de la tarde, se le paga su salario. En el mundo espiritual es el tiempo de pagar el salario. ¿Se imagina que el Señor venga a las 6, 7 y lo encuentre a usted dormido? Ahí le dejo yo la meditación para que usted lo tenga. Segundo, a la medianoche, Éxodo capítulo 12, versículo 29. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. A la medianoche hay una salida. Siempre que Dios lo levante a la medianoche es porque hay una salida. Es la salida de Egipto, fue a la medianoche. Y ya si sabían que tenían que salir y se pasaron la voz, sabían que 11, 11 y media tenían que estar despiertos. Nadie iba a estar durmiendo a esa hora, porque si a las 12 salían, al que le daba la 1 de la mañana, amanece dormido y se quedaba. Es interesante ver que cuando el Señor venga y nos encuentre fuera del mundo, cuando venga el Señor es necesario que nos encuentre fuera del mundo. La medianoche significa cuando Egipto sale del mundo y van a la tierra prometida. Hay algo que yo quiero recordarle a través de la Biblia. Esto es una pequeña meditación, pero no me puedo extender. Pero hay eventos de liberación muy grandes cuando usted duerme. Cuando se ha acumulado la oración, se ha acumulado la liberación y usted ya está a punto de rendirse y usted se echa a dormir, su conciencia sigue trabajando. La palabra dice, Dios le enseña a mi conciencia cuando duermo. Hay momentos de autoliberación que usted ha estado presionando en el espíritu, ha estado orando y presionando, y nadie le pone la mano, nadie lo unge con aceite, nadie lo toca. Usted se echa a dormir y ahí viene una liberación de parte del Espíritu Santo y usted se levanta fresco y dice, ¿qué pasó? Es porque usted ha acumulado oración.
ha acumulado. A la medianoche se despiertan los ungidos. A la medianoche se despiertan. Jueces, capítulo 16. Siempre hay que apoyar esto con la palabra. Jueces, los ungidos se levantan a la medianoche. Jueces, capítulo 16, versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Sansón estaba ungido. A pesar de tener problemas, estaba ungido. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está. O sea, toda la majestuosidad, todo lo que hizo Sansón fue a la medianoche. Los ungidos se levantan a la medianoche. Era ungido, estaba aislado en el ministerio, como muchos se aíslan del ministerio, pero estaba ungido y tenía una carga por la ciudad donde él vivía. Era tiempo de las vigilias para Sansón. Ruth, a la medianoche, entiende la cobertura. Ruth capítulo, déjeme buscarlo. Ruth capítulo 3. Vamos a ver, porque siempre es bueno leer la palabra y así sabemos que déjenme buscarlo, Ruth capítulo 3, versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Está hablando de la historia de Ruth, léala usted. Los pasajes que yo le doy es para que usted los investigue, los lee y se edifique, estudie como los de Berea. Ruth a la medianoche tipifica la iglesia, pues al igual que Ruth, nosotros no éramos pueblo de Dios. Ruth era una moabita, no era de Israel, y entra como una ajena a los propósitos de Dios. Pero vos, hasta que vos se aparece en su vida, representa al Señor Jesús, vos. ¿Qué hay evidencias en la medianoche? Mateo 25, versículos 6 y 8, y Hechos capítulo 16, 25, pueden haber estado encendidos o apagados, pero ahí va a encontrar usted 2 pasajes que lo van a hacer brillar a usted. Yo lo dejo para que usted los estudie. 3, le estoy dejando tarea, porque si yo se lo explico, es muy cómodo que usted lo escuche, y después apague el YouTube y ya está. No. Tome su nota, tome su lapicero, su lápiz, sus hojitas y también investigue. La tercera vigilia, el canto del gallo. Marcos capítulo 14, versículo 30. Marcos 14, 30. Y le dijo Jesús, de cierto, te digo que tú en esta noche, antes que cante el gallo, 2 veces me negarás 3 veces. Tome nota, está hablando de Pedro. El canto del gallo, o sea, ¿a qué hora es esto? Entre las 12 y las 3 de la mañana. Tiene que ir siguiéndome las horas, ¿eh? Entre las 12 y las 3 de la mañana, en esta tercera vigilia nos pesan y nos limpian. De 12 de la noche a 3 de la mañana, si usted está en una vigilia de oración, usted es pesado, usted es limpiado y es donde la fe no le debe faltar. Tome nota, le va a servir mucho a la gente que ora. ¿Por qué? Porque la zarandear, moverlo, viene de 12 a 3. Ahí viene la zarandeada. El Satanás le dijo a Jesús, préstame a Pedro. Y Jesús le dice, yo he orado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no te falte. Esa es la hora de cuando usted es zarandeado. Los ataques vienen a esa hora. Y Jesús le dijo a Pedro, me negarás 3 veces. Pero, ¿por qué? Porque Pedro tenía un concepto más alto de sí mismo que el que debía tener. No, Señor, yo no te voy a negar. Y lo negó 3 veces. La humildad se aprende a esta hora. Entre 12 y 3, usted es probado, es pesado, es zarandeado. Y ahí se aprende la humildad.
a todos esos que les gusta orar en esa hora. ¿Por qué? Porque a esa hora vienen los ataques a la mente, los más fuertes. Vienen de 12 a 3. Pregunta, ¿cuánto pesas espiritualmente para soportar ese tiempo de oración de 12 a 3? ¿Cuánto es tu rango espiritual para orar de 12 a 3? Y por último, 4, Génesis 32, 24, al amanecer. Ya cuando está amaneciendo, Génesis 32, 24, que ya es de 3 a 6 de la mañana, dice la palabra, vamos a hablar de Jacob un poquito. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Está hablando el amanecer, entre 3 y 6 de la mañana. Esta hora, que ya pasó la de las 12 y las 3, donde lo pesaron y vieron su rango, esa hora es la hora en que hay un tiempo de transformación. Hay un tiempo de reconocimiento de nuestro estado de ánimo. Usted reconoce su estado de ánimo entre las 3 de la mañana y las 6. Dios hizo algo que no se podía lograr, lo que Jacob no pudo lograr en toda su vida, lo hizo en una amanecida. Lo hizo en una amanecida. Lo que los años no lograron en toda la vida de Jacob, lo hizo en una amanecida. Porque el amanecer produce fruto, produce evidencias de fruto. 2 mujeres se peleaban por un fruto. En Primera de Reyes capítulo 3, 21 y 22. Que este versículo tipifica a la iglesia. ¿Se acuerdan las 2 mujeres delante de Salomón? Perdón, lo voy a leer mejor primero. Lo voy a leer porque a veces tenemos problemas cuando mencionamos algo y no lo leemos. Hay mucha gente nueva que escucha esto y realmente no lo entiende hasta que uno no lo lee. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 21 y 22. Déjenme leerlo. Una mujer dice, y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Esta es la sabiduría y prosperidad de Salomón. Hubieron 2 mujeres que peleaban por un hijo. Salomón tomó una decisión, usted conoce, pero acá dice que nos da a entender que las que no dieron fruto adoptarán a hijos ajenos en lugar de valorar lo que tiene. Aquí dice que por tanto lo que pasa, no durmamos, velemos por nuestras vidas, por la de nuestros hijos, por la de nuestras familias. Duérmase hablando en lenguas. Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, acostumbre en la noche dormir hablando en lenguas. Deje que su cerebro quede activado y usted se queda dormido. Dios está escribiendo una palabra de 5 letras, velad, velad. No sabemos a qué hora vendrá el Señor. Aun cuando vaya a dormir, dígale, Señor, mientras duerma, háblale a mi conciencia. Permíteme escribir esta palabra de 5 letras, velad. Yo quiero ser en esta tarde el escribano de pluma ligera, el que talla con cincel y punta de diamante en su frente una palabra, velad. Le estoy recitando la palabra, la Biblia, en cualquiera de estas vigilias. Y yo le pido a Dios que me ayude para cincelar con pluma de escribiente, pluma de escribano, ligera, grabar en su espíritu, una sola palabra de 5 letras, velad. A cualquiera de estas horas, en la primera vigilia de 6 a 9 en el atardecer, en la segunda vigilia de 9 a 12 a la medianoche, en la tercera vigilia de 12 a 3 en el canto del gallo, o en la cuarta de 3 a 6 al amanecer, los cambios, las transformaciones. Mire, el fracaso de una persona viene por no valorar lo que Dios le ha dado.
lo nuestro, lo que nos pertenece. Y Dios nos dejó la oración y el velar para comunicarnos con Él y esperar su venida. No fracase, usted no va a fracasar, yo no voy a fracasar, porque después de este tema el espíritu de usted se ha abierto, su espíritu se ha levantado y hay algo que ha sido grabado. Velad. A partir de ahora usted va a saber a qué hora va a velar, cuáles son de las 4 vigilias de la noche. Cuando Dios lo levante a las 12, a la 1, 2 de la mañana, sabe que su mente puede estar teniendo un ataque y usted comienza a orar y a presionar en lenguas, cubriéndose con la sangre de Jesús, pidiendo al Espíritu Santo que lo direccione, que le hable. Yo le dejo esta palabra a usted en esta tarde con todo mi corazón a la comunidad cristiana Pueblo Libre. Velad, Jesús viene pronto.